Hey, ¿qué onda? Bienvenidos otra vez a este espacio de crecimiento y de desarrollo personal llamado Tu Siguiente Nivel. El día de hoy me siento contento, ¿saben? Porque este fin de semana que pasó tuve como cierto desbalance, cierto desequilibrio, que al final de cuentas entiendo que es parte del proceso que estoy atravesando. Y creo que es muy común cuando estás en dirección de tu propósito o cuando tienes una meta muy ambiciosa. Por eso ahorita les quiero hablar, les voy a hablar un poquito de cómo mantenerte firme en el camino. Porque la gente me pregunta mucho, ¿cómo le haces para tener tanta motivación? Hay veces que no tengo una chingada de motivación, literalmente todo es empuje. No quiero decir que me forzo, de alguna manera sí es forzarte a ti mismo, pero es con una intención. Creo que la palabra forzarse por sí sola como que tiene una connotación medio negativa, como que es a huevo. Sí, sí lo tienes que hacer a huevo, pero con un propósito. Entonces se vuelve una conexión muy interesante. Dentro de mi experiencia te podría decir que el propósito es lo que te va a mantener firme siempre. Son varios factores los que van a ir influyendo. Está el propósito, está la decisión constante. Todos los días tienes la decisión en tus manos, la decisión sea de hacer las cosas o de no hacerlas. Vamos a simplificarlo. Tienes decisión de hacer o de no hacer. El detalle es que siempre va a ser más fácil no hacer. ¿Por qué? Porque el hacer implica trabajo. También la frecuencia. Debes de entender cómo funcionan las frecuencias. Nikola Tesla y Albert Einstein decían, si quieres entender el universo y la vida, tienes que pensar en términos de frecuencia, de energía y de vibración. Esto es muy, muy cierto. Me encontré un video que me gustó mucho donde está una ranita en un lago y tiene cierta vibración. Se alcanza a ver porque el agua está quieta, está parada en medio de un charquito y el agua está quieta. De repente se empiezan a ver unas ondas de vibración, obviamente. Eso es a lo que habla la vibración. Tú si la rana estuviera fuera de, no alcanzas a ver esa vibración. Es lo que todos los seres humanos tenemos. Todos los seres en el planeta, de hecho. Incluso hasta las plantas. O sea, todo lo que tiene vida tiene cierta vibración y es lo que te atrae. Tienes que aprender a conectar con las vibraciones altas, con las frecuencias altas. Hay una tabla de frecuencias, ahorita voy a ver cómo la puedo poner por aquí, donde habla de las frecuencias en las emociones. Hasta arriba está la iluminación, que son los puntos crísticos a donde llegó Jesús, donde llegó Buda, donde llegaron todos estos personajes. Y hasta abajo, no recuerdo cuál es la que está hasta abajo, pero ahí es en donde está el enojo, la furia, la ira, todo ese tipo de cosas. Cada una de las emociones que vas sintiendo a lo largo del día y en todas las etapas de tu vida tienen cierta vibración y cierta frecuencia. Por eso le digo a la gente, la vida literalmente es un espejo, no es una ventana. Pensamos que la vida es como si estuviéramos dentro de una casa y tú estuvieras viendo hacia afuera y tuvieras la autoridad, vaya, de estar señalando a las personas lo que hacen y por qué lo hacen. En realidad, tú lo que ves en las otras personas es lo que tú estás, no lo que percibes en ti directamente, de manera inconsciente lo percibes en ti. Por eso la autopercepción también es parte de estos factores. ¿Cómo es que te percibes a ti mismo? ¿Cómo es el mundo para ti? Porque como veas el mundo, va a ser un reflejo clarísimo de cómo estás tú por dentro. A la gente que está cagada con la vida son la gente que anda de mala siempre, se anda quejando, está frustrada, vive molesta, todo le pica. También el enfoque es necesario. El enfoque lo podemos asociar un poquito con la ley de atracción. Dentro de la parte o del ámbito psicológico es lo que se le llama el sistema reticular activador ascendente. Entonces es un nombre un poquito raro, no hace falta que te lo aprendas. Solamente entiende cómo funciona. Es lo que se le llama la ley de atracción. La ley de atracción funciona en el sentido de que piensan las personas que es estar pensando en algo constantemente y que lo vas a traer. O sea, de estarlo pensando y repitiéndolo como perico. Pensando de dinero, 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 dinero. Y no funciona así. Cuando tú quieres generar abundancia, piensas en dinero, pero piensas desde el cómo hacerlo. Entonces, constantemente estás pensando en el dinero, pero a través del cómo puedo generarlo. Esa es la manera en la que trato yo de estar pensando de manera constante. Y digo trato porque se vuelve complicado. Tienes que estar manejando diferentes ámbitos en tu vida. Obviamente el principal que eres tú, es el factor necesario que tienes que estar alineando de manera constante. Tienes que estar alineando tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Son las bases que van a sostener toda tu vida y las que van a estar tomando la dirección de manera constante. Entonces, tienes que mantener el enfoque y eso te va a llevar a lo que te decía la ley de la atracción. Un ejemplo muy claro le digo a la gente es como cuando una pareja o te enteras que alguien conocido va a tener un bebé. Empiezas a ver bebés por todos lados, empiezas a ver cosas de bebés, empiezas a ver bebés. Pareciera que hay pandemia de embarazos, pero no, en realidad es este sistema reticular activador ascendente, es esta ley de la atracción. Atraes en lo que piensas de manera constante.
Por eso lo que estás pensando de manera constante al final se acaba materializando. Y esta es una manera muy efectiva de mantener el enfoque sobre lo que estás haciendo, de mantenerte firme, de mantenerte firme en cuanto vas a la dirección. ¿Qué es lo que tienes que estar haciendo de manera constante también? Trabajo 24/7, desarrollo personal, trabajo mental, trabajo espiritual, trabajo en tu entorno, trabajo en tus relaciones, trabajo en tu autopercepción. Tienes que estar trabajando de manera constante. Es lo que me refiero siempre que digo, es trabajo 24/7, es vivir en conciencia y en presencia. ¿Qué es lo que me ayuda también muchísimo? Tener filosofías, tener guías. Filosofías como la filosofía estoica me gusta muchísimo para atravesar la adversidad de la vida y aún así seguir empujando con un propósito. Me gusta muchísimo, ahorita me mandaron un mensaje de cómo le haces para dormirte tan tarde y levantarte tan temprano. Bueno, las personas generalmente son conscientes o alcanzan a ver a la hora que me ando durmiendo. Digo que me ando despertando, pero no a la hora que me ando durmiendo. Generalmente en promedio estoy durmiendo entre 5 o 6 horas. En otra etapa de mi vida hubiera sido pesadísimo, pesadísimo funcionar de esa manera porque yo siempre decía, es que yo necesito 7 horas, ese era mi estándar, 7 horas para funcionar de manera correcta, de manera efectiva y no estar como zombie. Pero me di cuenta al día de hoy que el propósito es el que le da muchísimo sentido a través de las filosofías que estoy manejando. Yo me levanto con un propósito todos los días, entonces esto le da cierta claridad, enfoque y empuje hacia lo que voy a hacer. Marco Aurelio decía, ¿por qué he de quejarme por la mañana si tengo que levantarme al final de cuentas para hacer lo que vine a hacer este mundo? Cuando sabes lo que viniste a hacer este mundo y sabes que vas a generar un impacto positivo y sabes que eso con el tiempo te va a traer una retribución en muchísimos aspectos, incluyendo la económica, empieza a hacer sentido todo el trabajo que estás haciendo. A pesar de que en momentos se vuelva pesadísimo, lo que te decía al inicio del video, se vuelve pesadísimo el ritmo constante y el empuje constante cuando sabes que estás dentro del camino, pero no hay un resultado rápido. Y es que estamos acostumbrados a los resultados rápidos, más en la época de hoy. Vivimos en la época de microondas, le llamaron en algún momento, o escuché que le llamaron en algún momento. Y me hace sentido, porque todo lo quieres en el momento. Quieres meterlo 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos y que salga ya listo. Así no funciona, la vida es progresiva, es trabajo constante, es siembra y cosecha. No sabemos a veces cuándo se va a dar la cosecha, pero lo que tienes que estar lo que tienes que estar haciendo es sembrar de manera constante. Ahí es donde volvemos a lo de la filosofía. Entra tu propósito y entra el por qué me levanto todos los días. Para mí era pesadísimo, recuerdo en los trabajos, todos los trabajos que he tenido, levantarme por la mañana porque tenía que hacer algo, porque tenía que trabajar. Aun cuando ya tenía mi carrera, yo soy licenciado en Derecho, estaba trabajando ya en un buen puesto, tenía una buena posición o podía aspirar a subir, pero me sentía muy vacío, demasiado vacío. Y estoy más que seguro que le pasa a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es comprar la idea que te vende la sociedad. Termina tu carrera y aparentemente todo va a ser más fácil, de alguna manera más bonito y vas a tener una retribución. Se vuelve lo que te digo, como verlo como un microondas. El hecho de decir, funciona de esta manera, en tanto tiempo vas a tener esto y vas a tener cierto resultado. Los resultados grandes, muchísimas veces el camino no es tan claro. A lo mejor sabes cuál es el camino, pero sabes que vas a ir serpenteando. Te vas a ir encontrando obstáculos, te vas a ir encontrando, te vas a ir tropezando. Y volvemos a la filosofía estoica. Marco Aurelio justamente decía que al final de cuentas los obstáculos en el camino se van volviendo el camino. Y eso es completamente cierto. Lo que decía en algún momento también, es muy diferente entender el camino a recorrerlo. Porque cuando lo vas recorriendo vas adquiriendo la experiencia. La experiencia solamente la vas a adquirir a través de atravesar el proceso. Hay otra frase también que dicen que se puede experimentar en cabeza ajena, que no se puede experimentar en cabeza ajena. Yo soy de la idea de que no se puede experimentar en cabeza ajena, pero sí puedes aprender en cabeza ajena. ¿A qué me refiero? La experiencia viene, lo que te digo, a través de hacer las cosas. Eso es experiencia. No puedes adquirir experiencia a través de otra persona. Tienes que hacerlo tú. Pero el conocimiento lo puedes adquirir a través de la experiencia de otra persona. No hace falta que te pongas el chingadazo que ya se puso una persona. Si ya te la está contando y te está diciendo que si te vas por ahí te vas a dar en tu madre. Es muy interesante entender cómo vamos conectando al final de cuentas. Los seres humanos somos como una red neuronal dentro del planeta, que al final de cuentas es lo que yo le llamo es Dios, es el todo. Todos somos parte de un ser superior que viene siendo el universo. Por eso hay gente que le llama el universo, la vida, el destino. Es como ir
acumulando todo, 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 todo en un solo concepto, en una sola definición. A mí me gusta verlo como Dios, me encanta verlo de esa manera. Y el hecho es que también verlo de esa manera me da cierto sentido de pertenencia, que me di cuenta que se puede transmitir a las personas. Sentido de pertenencia en cuanto al planeta, en cuanto a la sociedad, en cuanto a la vida. Generas un aporte. Es lo hermoso de la existencia. Todos tenemos algo que podemos aportar. Y creo que el propósito le da esa firmeza de poderlo compartir. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que te podría decir que te va a ayudar a mantenerte firme? Tienes que tener un propósito, tienes que tener la decisión constante de estar haciendo las cosas con base en tu propósito, tienes que mantener la frecuencia, tienes que aprender a trabajarla. Posteriormente ya te voy a ir enseñando también, tienes que mejorar tu entorno o tienes que reajustarlo o en algunos casos tienes que soltarlo. El crecimiento y el desarrollo también implican soltar, también implica restar. El progreso a veces implica restar. Restar malos hábitos, malos entornos, quitar a familiares tóxicos, quitar malos hábitos, empezar a quitar todo lo que te resta energía, enfoque, claridad y que te desenfoca de tu propósito. Es muy interesante porque al final de cuentas lo puedes ir enlazando con diferentes temas que al final te van empujando hacia la misma dirección. Vuelvo al libro de Napoleon Hill de Burlar al Diablo, donde habla de las maneras que tiene el diablo de distraer a las personas de su propósito en la vida, que es a través de placeres rápidos, lo que te va desenfocando de lo que tienes, de lo que quieres hacer y de lo que puedes ir aportando. Entonces, propósito, decisión constante, mantener la frecuencia, mantener un buen entorno, tu autopercepción debes de trabajarla también 24/7, cómo te estás viendo a ti mismo. Debes de tener la certeza de que tienes la capacidad de hacer las cosas, de que puedes empujar al punto de lograr todo lo que te has ido señalando a ti mismo para poder sumar a ti mismo y a los demás. Así es como funciona la sociedad. Te digo que se vuelve al final de cuentas son como diferentes, parecieran diferentes caminos que van divididos de alguna manera como las redes neuronales, pero que al final de cuentas tienen el mismo sentido, llegan al mismo punto, llegan a tu cerebro. Todo parte de ahí, se empiezan a hacer redes, están dentro de, empiezan a llegar a los puntos que tienen que conectar y el todo es ese ser. De manera personal te podría recomendar también tienes que ser auténtico, procura ser auténtico con lo que estás haciendo. Es lo que me gusta también de las marcas personales y lo que estoy haciendo, trabajarlo a partir de la autenticidad. No quiero generar un personaje porque creo que sería muchísimo más fácil encontrar un personaje, encontrar una línea, meterte en el personaje y empezar a transmitir. Trabajar de esta manera que dicen que con ganchos, con estructuras, pero al final de cuentas yo lo que estoy tratando es que la gente conecte conmigo, con mi esencia personal, con lo más puro. Por eso también trato de ser muy directo y muy sincero con lo que estoy sintiendo. Directo a veces un poquito duro, un poquito crudo, pero mientras más acercamiento vayas teniendo conmigo voy a ser más duro. Eso es trabajar de manera directa. Le digo a las personas, de manera general puedes hablar de una manera muy estándar, pero ya estando con cada persona tienes que ubicar el estado emocional, el nivel de conciencia, la dureza mental que tienen y de ahí sabes cómo lo vas a ir pudiendo dirigir. Me gusta muchísimo que ya algunas personas empiezan a tener esta iniciativa de acercarse un poquito a mí y no por el hecho de cubrir mi ego, sino por el hecho de expandir el mensaje, de compartir el propósito. Al final de cuentas, todo esto resumido es lo que me ayuda a mantener la firmeza. ¿Por qué? Porque sigue habiendo caídas, sigue habiendo bajones emocionales, sigue habiendo obstáculos, el camino se sigue viendo a veces más oscuro. Me gusta muchísimo el término también de darle luz y claridad a las personas, porque al final de cuentas es lo que yo también necesito. Yo a la gente le digo, es como tú vives dentro de un cuarto oscuro, donde está todo lo que tú necesitas para poder crecer en tu vida, pero no sabes dónde están las cosas, lo que necesitas es luz. Por eso me gusta muchísimo la figura de los mentores que al final de cuentas te van dando luz. Entonces, esta es como una manera muy resumida que tengo yo para mantenerme firme en lo que estoy haciendo. Espero que te sirva un poquito. Pues te recuerdo que aquí voy a seguir estando, no voy a tratar, voy a seguir estando de manera más constante, aportándote valor, siempre con la intención de ayudarte a crecer, ¿vale? Bye.